Sanguchito, ¿qué pasó? ¿Escucharon que dijo? Hermoso sanguchito. Che, bueno. No importa, pero eso es problema mío. Chívanse lo que quieran tomar. No empecé con la comida. Empecemos. Che, antes que nada, informarle que hay un compañero nuevo, Federico, que no ha venido, que si se quiere presentar, lo vamos a invitar. Pasa al frente. ¿Querés presentarte? Sí. Y ya la hablé después otra noticia más también. Del resto de las compañeras ya han venido. Sí. ¿Dónde trabajás? Comentanos ahí. Soy Federico, yo soy de la municipalidad y trabajo en la parte de tránsito. No había podido venir antes por el tema de que justo me tocaba siempre el turno que tenía La capacitación. la capacitación a la tarde. Y en este caso también me hubiera tocado, pero bueno, me pedí el último día de licencia, así que aproveché y vine. Ahora, después voy a tratar de cambiar los turnos como para poder asistir. Genial. Buenísimo. Un aplauso para él. Bueno, ¿qué te llevó a estar acá? Y un poco la propuesta de ello que me propuso el sumarme, digamos, como delegado. Y por algunas cuestiones en el laburo que estaba viendo que como que había, por así decirlo, injusticia, digamos, con algunos compañeros que por ahí los jefes se les subió un poco, se dio un poco de la mano, digamos, con sus decisiones, el trato y demás. Así que digo, bueno, como para dar una mano también, por ahí a los compañeros que le hacía falta, porque hay algunos que por ahí no se animan a expresar lo que les pasa y demás. Tratar de ser el nexo, digamos, entre ATE y hacer el trabajo. Buenísimo. Así que vamos a ver si puedo colaborar con ese tema. Buenísimo. Bueno, Bueno, bienvenido. gracias. Federico, y bueno, y en este acto solemne, Sí. bueno, comentarle a todas las compañeras que están que el jueves pasado se llevaron adelante elecciones en la Secretaría de Fiscalización de la Municipalidad y donde resultaron electos 3 compañeros, compañeras delegadas. Entre ellos tenemos acá a Federico y a Luciana. Federico por la parte del Departamento de Tránsito y Luciana por el Departamento de Comercio. Luciana está ahí, pero ya la conocían. Y en este solemne acto, nuestro secretario general adjunto le va a entregar una copia de las tutelas sindicales y una Esto que quede como un recuerdo para ustedes, esto ya está presentado al Ejecutivo, deben estar recontentos con ustedes, así que hace la entrega de su tutela sindical, algo que lo van a es un comienzo, es el paso que estamos requiriendo, el paso que queríamos decirle, y por sobre todas las cosas, primero que queremos decirle bienvenido, un placer que nos acompañen, siempre un gusto sumar gente con ganas y decirles que deseamos sinceramente que esto sea solamente el primer paso, el primer recuerdo de lo que era estar en ATE y de lo que fue mi comienzo en ATE. Y eso es lo que queremos que su comienzo sea con buenos recuerdos y que sea el primero de ellos. Así que bienvenido, muchísimas gracias por la confianza que han depositado en nosotros y espero que nos acompañen como nosotros queremos acompañar a ustedes. Así que un placer enorme tenerlos hoy como compañeritos de ATE. Bienvenido a la Verde, bienvenido. Y sobre todas las cosas, siéntanse orgullosos de pertenecer a la Verde Anusati. Eso somos, eso es lo que defendemos y eso es lo que vamos a seguir sosteniendo. La Verde Anusati es nuestro camino y es el que no pensamos ni queremos renunciar. A ese vamos. Y ese es el que ustedes estamos esperanzados que sean los que lo continúen. Porque ustedes van a hacer el paso que van a estar. Y en eso queremos que ustedes entiendan eso. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Bueno, realizado el acto protocolar. Claro. Buenos días. Me corresponde. Esperen que después tenemos el resto de ustedes. Sí, después ahí, pero ahí lo queremos hacer llorar, así que ya van a ver si. Ahí el egresado. Fotos de Somos cuando fiesta de tenían egresado. 4 años. Cada uno que haga lo que quiera. Claro. Che, ¿hay café? ¿Quieren que traiga? Sí, en el En termo. el termo ese hay Ah, café. está listo. Después para prepararse el té también si quieren. En mi próximo. ¿No hay más entonces? Paola. Paola Masada. Ah, ¿Paola también? Sí. Papá. Así que bueno. Bueno. ¿Pero salen los dos? Bueno, antes que nada, no sé cómo les fue en el encuentro anterior, los que vinieron, los que no vinieron.
¿Les quedó alguna duda? ¿Se acuerdan de qué estuvimos charlando? No, pero tenemos el sindicato nuevo. Claro, que La modelo claro. Esto querían, esto quieren. Bien. Los tres modelos. Modelos sindicales. Y sí. Bueno, de eso no sé si les quedó alguna duda o estuvieron pensando algo y quieren aportar. A su vez, yo tenía, ¿dónde lo dejé ahora? Una pregunta con la que no habíamos ido para reflexionar y si la queríamos compartir ahora al principio. Que si alguien la anotó me la puede leer porque la tengo en el celular y justo está ahí. ¿Cuál había sido la primera experiencia en una marcha y cómo nos habíamos sentido? Claro. ¿Cuál había sido nuestra primera experiencia de lucha en la calle? ¿Cómo nos habíamos sentido? ¿Qué nos pasó en ese momento? No sé si pudieran anotar algo. Y si quieren compartirlo, también es algo personal que capaz que se lo quieren guardar. Pero bueno, si lo podemos compartir, bienvenido sea. Hola, ¿cómo estás? Hola. Déjalo un poquito abierto la Sí. Sí, creo que habíamos estado hablando igual un poco sobre. No, porque esa pregunta quedó para pensar y traerla. ¿Cuál había sido nuestra No, primera? no, sí hubo un pequeño debate de cómo fue la marcha en. No, eso después No. acá, pues no. Un día de semana. Claro, pero Pero bueno, Sí. Bueno, lo Igual, mismo, No, no igual. recordé. Yo tengo un déjà vu, que ya fue. Yo tengo un déjà vu. Con vos tengo un déjà vu. me preocupan esas de esos déjà vu tuyos. bueno, no sé si se charla, está ahí presente. Viene. Silvia. Ah, Silvia y Beatriz. No, ¿te llegan Carlos? Buenas. Bien. Bueno, eso está bueno igual tenerlo uno para ir recordándolo, qué nos pasó, para acompañar a los compañeros también que se vayan sumando. No sé, algo que diga, che, no, mira, la primera vez que participé me hubiera gustado que me hubieran acompañado en tal cosa, o estuvo bueno esto. Específicamente en la primera marcha en ATE. Sí, o la primera experiencia, digamos, que uno tuvo participando en la calle, como luchando por sus derechos, como clase trabajadora. Puede haber sido en ATE, puede haber sido en otro espacio. Sí. Porque la pregunta apuntaba a qué sensación, qué sintieron. Yo en realidad lo que hice, recuerdo algo que a mí me pasó. ¿Qué fue lo que sintieron la primera vez que pisaste la calle, pero la pisaste sintiendo que estás reclamando algo, que estás peleando por un derecho propio, que estás peleando por vos? Y en eso es para mí, por lo menos, yo lo compartí en lugar de decir, para mí fue un antes y un después, sentir que hoy camino a la calle, yo la vivía caminando, efectivamente soy inspector, pero la calle es mi lugar de trabajo, pero sentir que la calle la estoy ocupando esta vez, en la sensación de estoy luchando por mí, por un derecho que yo creo que es justo, y eso hizo un cambio, un crack enorme te hace en la cabeza, porque aparte, no solamente el crack propio, sino el sentir que no soy el único, porque a veces te da la sensación que soy el único loco que pensás que las cosas tienen que cambiar. Entonces cuando te sentías en la calle y te sentías con esa cantidad, esa marea de gente que te acompaña, ese sentirte que no estás solo, que no sos vos solo el que pensás que las cosas pueden y tienen que cambiar. Y es ahí la diferencia. Entonces, a eso apuntaba la pregunta. Pero esto es mi apreciación personal. Cada uno la vivió distinto. Algunos, como decía Carla, para ella es algo natural. Desde chiquita conoció lo que era la marcha, el estar, el humo, el estar ahí, la torta frita, el choripán. Y para otros fue un Nuevo, claro. es todo un mundo nuevo que empezás a sentir. No a todos les pasa, no todos lo vivieron. Algunos dijeron, para mí es natural, no me cambió nada, solamente reafirmó. Pero es esa la pregunta, ¿qué les pasó? Más que nada, no porque con esto vamos a generar algo distinto, sino compartir, porque eso también ayuda a entender por qué siento que hay algo que uno, cuando está en un grupo, hay algo que es fundamental. Y es
cuando sentís que todos tiramos para lo mismo. Más allá de que todos tenemos nuestra particularidad, pero cuando vos sentís que todos tiran por en un solo camino, hace la diferencia de decir, estoy en el lugar correcto, estoy con la gente correcta. Porque si vos no sentís eso, no importa dónde estés, automáticamente el tiempo pone las cosas en su lugar, dicen, te vas a ir. Te vas a ir. Porque sentís que no estás en el lugar que representa lo que vos querés que represente. Y en eso, en ese sentir de a ver si todos sentimos algo parecido, bueno, no tiene por qué ser, pero entender que ese puede ser un rumbo para tomar. ¿Me permitís un minuto? Todo se lo hace. Para eso, nada, es eso. Por ahí algunos no, lo sintieron como normal y como natural y como no me hizo nada. Puede pasar. A mí me hizo mucho crack. Mucho crack porque yo tenía una estructura que venía de tener un viejo que, como le dije, fue los que del ejército que quiso defender a Perón y los bombardearon y los tirotearon. Y entonces él tuvo mucho miedo de morir. Y después, cuando nosotros criábamos, cuando era chico era plena dictadura militar, imagínense, el miedo, el terror, el no salga a la calle, son las 10 de la noche. Yo vivía en una ciudad donde nosotros hacíamos a las 10 de la noche, a las 11 o a las 12, no importaba, estaba la sirena de los bomberos y tenías que apagar todo. Y casa que no apagaba la luz te la tiroteaban los milicos. Porque nosotros yo vivía en Cutralcó y teníamos la destilería. Y entonces nos podían llegar a atacar los chilenos, podían bombardearlo. Entonces la única forma de resguardarlo era no hacer luz, que era lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial. Teníamos tecnología de punta nosotros para pelear en ese tiempo. Entonces lo que nos obligaban en las casas era, sonaba la sirena, pasaba el patrullero sonando y vos no podías tener nada prendido. Nada. A oscuridad total, no hacer ruido, no tener nada. Luz que se veía, luz que te tiraban, te metían balas. Ustedes no sé si lo vieron acá en Chicoleto. Nosotros teníamos como norma esa vida. Y eso te carga. Y acá está norma. Y eso, para mí te marca muchísimo. Pero para otros no. O sea, ¿por qué? Porque no vivieron otra realidad. Y a veces, como bien digo, quizás solamente fui yo el que lo sentí. ¿Y por qué no? En esto, no tiene por qué ser compartido. Tampoco con la misma lucha, digamos, porque por ejemplo la primera movilización a la que yo fui no era ni siquiera del personal de servicio de apoyo, en el caso mío que de la ley 3487, ni siquiera administrativo, yo fui a uno de ANSES, me parece que fue la primera vez, nada que ver, pero el sentirse parte de algo tan grande o de decir, bueno, vamos todos juntos y no se queda nadie atrás. Eso fue por ahí lo que más me gustó, de paso de estar temprano, de movilizarte, de tener la necesidad de ser escuchado, porque por ahí, por más que vos estés en las oficinas, trabajando, qué sé yo, es algo muy, muy silencioso, muy monótono, y salir de ese lugar, de esa comodidad, es como muy raro. Pero yo no sé si todos han participado. Eso también es otra. Esa es la otra, porque por ahí, o estar en el meollo del conflicto también hace que uno se le movilice algo adentro, ¿no? Y te active a qué, a luchar, a proponer cambios, porque en realidad es como que todo va muy tranquilo y va para ese lado. Y no porque por ahí hay cosas que uno tiene que mejorar, que no es como era antes tampoco. Entonces hay derechos que debemos pelear. Y creo yo hasta ahora un método bastante certero es estar en la calle. Y no le haces mal a nadie y no tenés conflicto con nadie más que con la persona que es tu empleador o el empleador del compañero, ¿no? Sí. Lo que pienso en relación a esto es que también cuando se hace una movilización se genera toda una situación de solidaridad entre compañeros y compañeras, es decir, no tenés que ir, no te preocupes, yo te busco, yo me encargo de las pecheras,
Y es como que es un trabajo colectivo y más solidario que por ahí cuando hacemos las recorridas diarias. Y en relación a esto que vos mencionabas de la primera marcha, yo, más allá de las que he ido acompañando a papá o a la familia, pues mi vieja también iba a las marchas de UNTER, cuando se hizo una marcha acá que era un corte de puente y se dio toda la vuelta, estoy hablando en el 2017, se dio una marcha recopada que yo decía, wow, estaban todos, porque estaba Rodolfo, estaban todos los secretarios generales, estaban todas las comisiones de delegados y después se hizo una actividad de delegados en el centro comunitario. Y me pareció re interesante eso, de ver cómo estábamos todos, o sea, no había alguien que era más y por eso no iba a participar. Nos pasamos todos de calor y después compartimos todos un momento agradable y un sándwich y después seguimos trabajando en comisiones. Y eso estuvo bueno porque aprendía, te conocías con gente de las otras seccionales y eso se da como más copado que por ahí en otros sindicatos no interactúan de esa manera. No, y que siempre el representante a nivel provincial siempre está, o sea, yo no he visto en alguna, bueno, por ahí en alguna movilización así específica de un sector, por ahí no lo he visto a Rodrigo, pero cuando hemos cortado rutas, donde sea, ahí aparece, o sea. Es acá en Bariloche, Sí, en donde sea, pero están bueno, todos. así como vino la primera clase. Claro. Podemos llamar y aparece. alumno- No lo llamemos tanto que aparece. Si bien hay jerarquías, a la hora de salir a pelearla estamos como todos más unidos y eso está bueno. Bien, genial. Bueno, eso va de mano y me da el pie de todas las cositas que fueron mencionando, que hablaban de solidaridad, de la participación, de todo eso, digamos, de cuáles, en el encuentro anterior vimos los modelos sindicales a nivel internacional y cómo se dieron a nivel local. Y dijimos que nuestro sindicato adoptaba el tercer modelo, que se lo voy a recordar, pero que Tercera posición, decilo. la tercera modelo. Nada, El sindicato como la expresión más genuina de la clase trabajadora, digamos. Y ahora, pero nos había quedado pendiente porque después se hizo muy amena la charla, así que fuimos cortando, pero me había quedado pendiente algo principal de cuáles son los principios y objetivos de nuestro sindicato. Y acá lo marcamos. Principios, digamos, como reglas fundamentales que orientan el comportamiento de nuestra organización. Es decir, cuando a cualquier accionar que realizamos tiene que llevar ese principio por delante, que son: un sindicato debe ser libre, autónomo. ¿Libre y autónomo de quién? ¿O de qué? Porque algo de la patronal, y en este caso la patronal es a veces el gobierno, digamos, es el gobierno, digamos. Democrático. Si es autónomo de todos, Exacto. justamente, tiene vida propia. Exactamente. Democrático, que bueno, cuando comenzamos el encuentro, que felicitamos a los compañeros, que se eligió democráticamente en la municipalidad de Cipolletti, los nuevos delegados, así como todos nuestros cargos se eligen democráticamente mediante comicios. Participativo, esto que estamos haciendo acá, digamos, y también convocar asambleas, como hoy estuvimos en el hospital. Esa es parte de pensar la participación en un sindicato, que la decisión no la toma alguien en la punta de la pirámide, bueno, baja, puede pasar también, no vamos a decir que no, pero la idea es que sea participativo, digamos, como principio, como regla que debe regir lo participativo. Responsable y realista, digamos, también eso tenerlo presente. Y ahí pensémoslo, cómo nos pensamos de manera responsable y de manera realista, no pensamos en contexto, no pensamos de manera abstracta. No sé, cuando la semana pasada o la anterior se peleaba la paritaria salarial, digamos, obviamente nos encantaría un 200% de aumento o lo que sea, pero bueno, hay que pensarlo de manera responsable, realista, participativa, que creo que la paritaria fue un acto verdaderamente que cumplía con los principios de nuestro sindicato. Fue responsable, realista, participativo, realizar una asamblea en distintos lugares. Fue democrático, en esa asamblea hubo votación, los compañeros hablaron, a favor, en contra, dieron con un palo, otros muy a favor. Y solidario sobre todo, que era lo que hablaba, por ejemplo, Romina, que comentaba de no pensarnos solamente en nuestro sector, en nuestra quintita, sino pensarnos como clase trabajadora y en ese sentido ir acompañando a distintas luchas. A veces nos dicen, che, pero ustedes ¿por qué están acá si no les corresponde? Porque no sé,
o sea, acompañar a los despedidos en, no sé, en una fábrica o en Pacimpan, no sé. Pero porque es un sindicato. Sí, el último que traemos a Bariloche. Es lo que primero te dicen. Dicen, viene un colectivo con gente que no era de acá. Y no, porque somos solidarios y vamos donde haya un compañero que necesite, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Estamos. Bien, esos son los principios básicos que tiene nuestro sindicato y que deben ser las reglas que rijan el accionar. Es como la constitución nuestra, digamos. Maldición. Bien. Los bizcochitos. Bueno, algunos objetivos principales. No, sacale lo que El octavo principio de los bizcochitos. Algunos objetivos principales. Estos deben orientar toda la acción de las organizaciones sindicales en su lucha por dignificar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a luchar por un salario digno, por mejores condiciones laborales, por el empleo estable. Digamos, todo eso lo ven y ahora vamos a un ejemplo. Digamos, por ejemplo, luchar por un salario digno, el ejemplo de la paritaria es un ejemplo. Mejores condiciones de trabajo. No sé, yo estoy hablando de ejemplos de hoy, pero si ustedes se lo van ocurriendo, menciónenlo. Pero, por ejemplo, la asamblea que se realizó hoy en el hospital por mejorar las condiciones laborales de los profesionales enfermeros es una lucha que va en ese objetivo. Empleo estable, lo que es la precarización laboral que tiene el Estado es algo, digamos... Pasaplanta. Exactamente. Y en ese sentido, luchar por el pasaplanta. Y vos fíjate que todas esas forman parte de la paritaria. Viste que a veces piensan que solamente la cuestión económica y No, toda la lucha. la discusión más grande que hemos tenido que dar en la municipalidad es con la gente de planta permanente porque nos han reclamado que la paritaria. Dice, pero ustedes van a reclamar el sueldo, no el pasaplanta. Ese no es mi problema, claro. Bueno. Ahí tenemos algo que después vamos a ir viendo, que paritaria es un encuentro entre pares, digamos, donde en una misma mesa se va a sentar el empleador y el sindicato de los trabajadores, viene de ahí. Después se van a discutir un montón de mesas paritarias, hay un montón. Digamos, las que más resuenan siempre, porque son las más discutidas, porque en ese tire y afloje, es la cuestión salarial. Pero en una mesa paritaria se pelea pases a planta, recategorizaciones, plus. Se hacen las denuncias de violencia laboral, de acoso laboral, porque en Río Negro no hay un lugar, por ejemplo el Ministerio de Trabajo no tiene, a pesar de que se estuvo trabajando en un proyecto hace 2-3 años atrás, viste, de tener como una oficina donde se pueda denunciar la violencia laboral, no se llegó a nada. Entonces justo el sábado estuve en una capacitación de violencia laboral y le pregunté al secretario de Trabajo de acá, de Cipolletti, cómo se estaban manejando. Me decía, es a través de los sindicatos. Nosotros, dice, todo lo que recibimos es a través de los sindicatos. Diferente que en Neuquén sí tiene Una secretaría. Sí, tiene una subsecretaría que se encarga de seguimiento laboral. Bueno, y un sí, montón de cosas. La mesa teniendo paritaria bien para el concepto, viste en lo que el es. nivel de igualdad, digamos, entre el empleador y el trabajador. Que el trabajador generalmente, como vimos, está representado por un sindicato, por un gremio. Mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas. Esto es lo que, y permanente democratización de la sociedad. Eso es lo que expande a lo que nosotros decimos nuestro sindicato. No se queda solamente en las cuestiones laborales del sector, sino también luchar por otras cuestiones. No sé, algunos si se acuerda alguna que diga, che, mira, esto iba más allá. No sé, salir a la calle por, ¿cómo se llama? No se me ocurre. Por el impuesto, que lo vimos en la semana pasada. Vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver con el trabajador estatal el impuesto, pedir el impuesto a las grandes fortunas? No, Al cheque era el 1 y al champán. y al champán, claro, como Ah. metáfora de No voy a Que poder tiene tomar. todo que ver, porque en realidad no se puede pensar cada situación en abstracto. Bueno, pero Si aumentan los fondos del Estado, aumentan para todo. evidentemente comparto esa lógica. Digamos, pero podemos tener sindicatos que se centran en sus cuestiones puramente sectoriales, por decirlo, y acá no. A ver, si no están permitiendo el ingreso al lago escondido en Bariloche, bueno, el sindicato también se va a hacer presente, pero porque una bandera o uno de los objetivos que presenta también. Y en ese sentido la permanente democratización de la sociedad también. Así que, bueno, no sé, ¿qué otros objetivos se le ocurren a ustedes que podemos pensar? ¿Qué otros principios y objetivos para continuar? No me la podemos... Habría que agregar, no sé,
Se me ocurre una, pero no la quiero decir yo. ¿Qué otros principios? Creo que es importante la capacitación permanente, Bien. porque el conocimiento justamente es lo que nos ayuda a saber defendernos. Miremos todos. Acá, todos así. Acá, Lu. Acerquemos todo. Acá, Bien, te escuchamos. Sí, el conocimiento es poder, Ujú. básicamente. Así que el que conoce sus derechos, también sus obligaciones y todo, o sea, va a poder defenderse. Bien. Sería, por ejemplo, en este caso sería, por poner un sinónimo, luchar por la jerarquización del trabajador estatal, digamos, la permanente jerarquización. Sí, eso es una. Que bueno, en ese camino también se está yendo. Ahora los compañeros PCA nos pueden mencionar que ahora también tienen su jornada institucional. Eso es luchar Sí. por la jerarquización. No sé cómo les fue en esa porque estuvo complicada. Sí, y mucha gente no se pudo organizar. Sí, no, pero por la conexión nada más. Claro, Todo sí, fue por la bastante conexión. claro. Pero bueno, es las pruebas pilotos que se están haciendo y Sí, no, está muy bueno. está bueno también. Sí, capacitación para los PCA también, muy bueno. Bien. Sí, incluso hay, o sea, Aunque al director no le guste mucho. Bueno, pero falta capacitación, por ejemplo, lo que lo veía el otro día en los colegios, falta capacitación de lo que es un poco de salud mental, de que todos tienen que saber cómo tratar a un chico que tiene una psicosis. Está faltando eso. Sí, Lo tienen que tener todos. sí, eso lo tendríamos que tener en las escuelas también Sí. para los porteros, porque somos... Por eso te digo, para todos. Sí, Porque a vos te sí. viene un chico, te va a ver un chico con, no sé, y tiene un brote psicótico. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo actúas? Sí, ¿A quién llamás? claro. Y hoy en día lamentablemente se está dando mucho. Todo lo que es salud mental es muy importante. Bien. Eso No es, sé. eso es lo importante. Yo también, por ahí. Es importante porque en el ámbito de salud también pasa lo mismo. En el caso, por ejemplo, del Departamento de Enfermería de Casa Politi, ellos les exigen mucho a los enfermeros, pero no capacitan al personal nuevo que ingresó al hospital. Y muchos de los chicos nuevos que están trabajando van aprendiendo de los mismos compañeros que estamos compartiendo guardias con ellos. Por ejemplo, yo vi el caso de muchas chicas nuevas que las pusieron con un paciente respirado en clínica médica, cuando sabemos muy bien que no es un servicio apto para ese tipo de pacientes, porque no se cuenta, digamos, con los insumos y con todos los cuidados que debería de tener ese paciente. Exponen la vida del paciente, exponen la vida del enfermero que está al cuidado de esa persona, porque claramente hubieron casos de enfermeros que no sabían cómo manejar esos pacientes. Y el departamento se hizo ausente, la jefa del servicio se hizo ausente, cuando es la cabeza del servicio y se tiene que hacer cargo en ese sentido. Y también porque lo permitieron mucho tiempo y los enfermeros de clínica médica no están capacitados para esos tipos de pacientes. Esos pacientes tienen que estar en una terapia intermedia, o sea, en UTI 2 o en la UTI 1. Eso pasó acá. Bien. Igual me perdí un poco. Claro, lo voy a decir. En realidad, ella comentó lo del tema de la capacitación permanente. Pero ustedes quieren que el sindicato haga esas capacitaciones, porque No, me que parece le que ahí exija. o hacer referencia a vos No, pero- a la Yo capacitación. entendía que era exigir al Al Estado sindicato. jerarquización. En realidad, exigir, digamos, No, la capacitación, capacitación. Claro, no que el sindicato, me parece que, no sé si No, se no, entendió pero- ¿Son del sindicato? los o son objetivos del del gobierno? sindicato, claro, del gobierno, ahí, por eso me perdí un poco. pero ahí. mira, No, vamos pero acá. nosotros como sindicato objetivos- podemos exigirlo como... No, Está bien. por ejemplo, Nosotros tenemos un manual Claro, de misiones y era- funciones en lo que funciona dentro del hospital. Todo servicio tiene un manual de misiones y funciones. En ese manual dice que eso lo tiene que hacer de un cargo más alto. O sea, en mi caso, por ejemplo, en la cocina, la persona encargada de Capacitar. capacitar al personal es el área de alimentación, nutrición. Son los que nos tienen a nosotros que capacitar en nuestra función en cuanto a la alimentación, las dietas, la forma de cocción, todo eso.
Y en el caso de enfermería supongo que lo debe hacer el departamento de enfermería. Exactamente. Claro, igual esas son cosas específicas. Yo hablo de cosas más generales como para toda la provincia. No, como Desde el sindicato, hacerlo desde el como sindicato para toda la provincia. Por ejemplo, el curso que hice yo de violencia laboral el sábado pasado estaba buenísimo y yo hablé con la persona que lo dio, ¿viste? Como para ver si se puede armar algo para la provincia, porque no todo el mundo sabe cómo se canaliza, no todo el mundo sabe lo que es violencia, cuál es el concepto, qué es lo que se toma, si es una vez, si es repetido. Entonces, por ahí, eso es importante, sea del ámbito que sea, no importa. Bien. Creo que eso es a lo que apunto con capacitación permanente, para todos. Y en relación a la capacitación permanente y lo que decía Cristian, pensaba, en realidad la ley, la 3487, lo establece como derecho del trabajador. Sí. Y como derecho del trabajador es una obligación del empleador. Entonces a veces también tiene que ver con exigir que se cumplan los derechos. Si vemos estos objetivos, vamos a ver que están todos presentes en la normativa. De hecho, claro, el Manual de Misiones y Funciones de Salud desde 1986, el Manual de Misiones y Funciones de Educación es de hace 2-3 años, del 2018, no es que se terminó de actualizar. O sea, hay una diferencia. Particularmente, yo soy cocinera. Y por ahí me decían, habían 2 o 3 chiquitos que eran celíacos y los padres no se hacían cargo de esos chicos, no les llevaban el almuerzo, imagínate, jornada completa, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los chicos a veces sin comer. Y la directora me decía, y si le hervís esto aparte y aquello aparte, y uno Por la con contaminación meter cruzada. la pata porque yo no estoy capacitada. Y tenés que saber de celiaquía, saber de Claro, contaminación y no- cruzada, y no- tener los elementos para En poder En cocinar. realidad sería mejores condiciones de trabajo, digamos. Sería una de Yo voy a hablar de lo que van. Después surgieron cuestiones concretas de cada sector y eso, pero bueno, acá es como pensar. No sé, Geraldine todavía quería decir algo. Claro, más o menos lo mismo, digamos. Pasa que hay, por ejemplo, muchos papás que ingresan este año y se encuentran como de alguna forma desamparados en el sentido de que no conocen cuáles son sus derechos, cuáles son sus funciones, cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, no te saben usar una plataforma. Está bien, está la capacitación, que vos la podés, te dicen, bueno, ingresá a tal lado con tu DNI y cuando ingresás no le dejan entrar al sistema, no saben buscar en Google, no saben buscar a dónde tienen que ingresar. Y hay gente grande que la verdad es que la recuesta. Bueno, pero me pasó que tuve una compañera que la ayudó un poco y a la vez, o sea, es como que le dejan ahí hacerlo y no hay nadie que se encargue de guiar. Sí, los mismos compañeros, en realidad. Te dicen, acá hay un chico nuevo, explicarle lo que tiene que hacer. Bien. Hay gente predispuesta que le explica Sí. de buena onda y, Sí. no, y otra que no. No, no es cierto, porque ahí le ha tocado a chicos que han ido a escuelas que... Además, los para compañeros mejorar las que- condiciones de trabajo, porque la asamblea de hoy, por ejemplo, en lucha por los camilleros, digamos, si un enfermero se lesiona o sufre algún tipo de problema de salud, el seguro no te lo reconoce. Porque ya está, o sea, uno estuvo No es su averiguando función. y no, claro, te dicen no es tu función. Entonces no te quieren reconocer y te terminás jodiendo la espalda por actividades que estás haciendo para el paciente, pero que el empleador no te lo reconoce. Bueno, pero lo mismo pasa también en los PCA, que Por todos eso- tenemos la columna por los semejantes lampazos que pasábamos antes y barrer y levantar Por eso es la pesos, lucha y continua que mesa. tenemos Y a no día de hoy con el reconocen tema de los camilleros. Bien. Che, bueno, y otro principio u objetivo que se le ocurra. Nos fuimos muy lejos. Está bueno irse. Después está bueno quedarse también. ¿Está bueno volver? Después está bueno volver. Si te vas hay que volver. Che, no. Yo pensaba, si se me ocurrió ahora, pensar también, como un principio, pensarlo desde la diversidad del sindicato. Desde la cuestión del feminismo, desde la diversidad, digamos, me parece también incluirlo y pensarnos constantemente en ese sentido. Sí. A eso vamos desde el principio, no sé si otro. Pero a eso también apuntaba con lo de capacitación permanente para toda la provincia, ¿viste? Sí, obvio, todo es capacitación, todo es aprender, todo es Sí. enseñar, todo, pero digamos como principio, como que bueno, nuestra práctica esté guiada pensándolo desde la diversidad, desde una lucha feminista Sí. por la igualdad, digamos, en ese sentido. No sé qué otra
Sí, a mí los sismos no. Para mí es igualdad, los sismos no van conmigo. Pero, a ver, y cerrando un poquito, que leyendo encontrar un poco un punto de encuentro, lo que estoy viendo que, o estoy escuchando por lo menos, que evidentemente tenemos un ingreso al sector de trabajo sin la capacitación previa. Exacto. Y creo que quizás sea la discusión plantear también, así como si bien es cierto, es el gobierno quien debe proveerlo, que esas personas tengan, antes de ingresar a cualquier sector que sea, así como quien va a entrar de enfermero, le piden un título, no puede entrar cualquiera de enfermero, no es que diga, yo tengo bastante ganas de ser enfermero. Sí. Porque en el resto de la provincia, lamentablemente, sí, te van a decir, a ver, te doy pinta de barrendero. Vos tenés pinta de cocinera, ¿se entiende? Pasa así, medio, vos, limpiar. Y vos vas a rastrillar afuera, ¿se entiende? Entonces, es medio así. Entonces, pero más allá de donde te manden o donde te ingresen, creo que lo que se está planteando acá es ver qué posibilidad hay de que haya una capacitación previa al ingreso al sector. Como en todo lado, que permita también un conocimiento mínimo de cada sector, que nos permita que la persona, sabemos, y eso es algo obvio, que no importa la capacitación que vos seas, salvo que sea muy práctica, comúnmente va a ser muy teórica, ¿sí? Pero, y que después, como te dicen, es como aquel que se recibe de profesional. No, las cosas son así, llegás allá y el así, no sé, hay un camino así de grande entre uno y otro. Pero bueno, entender que quizás habría que, desde el lugar nuestro, pedir que esas personas tengan una previa, por lo menos mínima, capacitación de lo que van a hacer. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, así como ella dice, la van a mandar a la cocina? ¿Sabe de cocina? ¿Entendió? ¿Alguna vez peló una papa? Es decir, parece una tontera lo que digo, pero generarle también... No es una tontera, porque ha pasado, ha sucedido. Van y no saben pelar una papa. Claro, no, y son chicos los que tienen que comer esa comida después sin haber hecho un curso antes de cocina. Tienes que sí o sí estar preparado, ¿no? O sea, no se trata de cualquier cosa, estás alimentando menores. Yo considero, pero así como... Y mayores también. Eso no me acordaba, una niña. Pero lo que yo digo, por lo que estoy escuchando, no haciendo el resumen, quizás sea pensarlo desde ese lugar también, para cerrar un poco la idea acá de cómo lograr de tener a alguien que esté medianamente capacitado con algo de lo que va a hacer. O sea, lo mandan a la escuela. ¿Y qué? Encargate vos. ¿Sí? Vos sos el maestro mayor. Al compañero que tiene la misma, digamos, equiparado dentro de la ley, la misma categoría, ponele, le dan la tarea de enseñar a tu compañero. Y vos quedás como, bueno. Capaz que claro, y además que vos le tenés que enseñar que no tiene que mezclar el detergente con la lavandina. Eso que por ahí puede ser tóxico para todo el mundo, ¿vos lo mezclás? Bueno, es así, esas cosas simples, o sea, mirá, esto se hace, esto no se hace, vos sabés cómo es tu reglamentación, cuáles son tus obligaciones y tus derechos. Sale en la reglamentación. ¿Y sabes cuál es tu reglamentación? No saben. Y hay gente adulta también que lleva años en lo mismo también, tampoco sabe. Porque no hay una introducción tampoco en ninguno de los sectores, calculo yo, que hay una introducción que te digan, no sé, a él, mandarlo en el medio de la calle a ver a parar los autos y va a estar. Si vos no sabés como yo, te parás en el medio y nadie va a parar. Ese es el tema, a eso voy. Yo creo que van a parar. Yo he hecho capacitaciones. Bueno, viste, ahí está bien pensado. Sí, porque hacen lo que haría yo, me paro en el medio y no me van a... Sabés que aún así no alcanza, la mayoría de las veces entran pero capacitados pero más allá de ello, yo reconozco. Gracias.
No venga. Bueno, vamos a hacer un cachito. Vamos a entrar en conflicto, pero porque hay algo bueno ahí de lo que decía Romina que nos va a ayudar a pensar. Muchas veces cuando planteábamos por qué ingresamos al sindicato, por qué, siempre hay un conflicto previo que nos lleva a participar en una organización sindical. Y cuando hablo de conflicto está bueno esto que mencionaban, porque evidentemente ahí hay un conflicto, que cuando lo hacemos evidente o consciente, constituye un conflicto. A ver esto que planteaba ello, que no hay capacitación previa, si eso no sale, queda y sigue pasando como pasa años por año. Si lo logramos hacer evidente, concientizarnos de ese problema, que lo construimos, los problemas los construimos nosotros. La cuestión está ahí, después si se constituye en un problema lo vamos a construir nosotros, que ahora lo vamos a ir viendo eso. Vamos a poder encontrar soluciones, respuestas, luchas que vamos a ir viendo. Así que esto era lo que nos compete para el encuentro de hoy, que seguramente vamos a dejarlo por la mitad como hicimos el encuentro anterior. Pero está bueno para irnos pensando. Yo creo que para evitar un poco el conflicto tendrían que capacitar a los directores también. Bueno, ahí, Sí, el conflicto. hay Bueno, que se van a hacer barbaridades. ¿Y cómo, si tuviéramos que definir conflicto, cómo lo definimos? ¿Qué es un conflicto? En general, y después si quieren, en lo particular, en un conflicto laboral. Pero un conflicto en general, ¿cómo lo podríamos definir? Una contraposición de opiniones, de ideas. Una diferencia. Bien. Lu, Sí. Damián iba a hablar. Damián. Dale. De todas formas. De todas formas, cuando creo que se debería capacitar el director. Para que haya un conflicto tienen que haber dos. Y no es necesario ir al choque ni nada. Para evitar yo evitaría un conflicto poniéndome en un punto neutro. ¿No es cierto? Y de ahí ver, que creo que es la función que tenemos que cumplir nosotros, estar en un punto neutro, pararnos en un punto neutro y ahí decidir, ver ambas partes y luego decidir. Nosotros como delegados. Eso para evitar el conflicto. O para saber manejarlo, O para porque a saber veces no lo manejarlo, vas a evitar. manejarlo. En realidad nosotros trabajamos sobre el conflicto. Nuestra vida es una oposición o un desacuerdo entre las personas. Bien. ¿Qué más? Un conflicto es una contradicción, Es no un se habla de malestar. intereses. Es un malestar también, porque el malestar te lleva mucho al conflicto. Contraposición, contradicción. Contraposición de intereses. Ahí estaba. Interés. Genera malestar, digamos. Bien. Estoy anotando ahí todo lo que va surgiendo. ¿Cómo interpretamos nosotros un conflicto? Y. Bien. ¿Y es inherente a las relaciones humanas? ¿O no? Sí. Sí, es inherente. Bien. ¿Hay conflictos en nuestras instituciones donde trabajamos? Todos. Es una utopía. Me gusta eso de utopía que dice Cristian. Utopía pensar que no hay conflictos. Sí. Por esto que decimos también, como que es inherente. Y más en condiciones laborales, que acá ahora lo vamos a ir viendo, pero creo que surgen ideas importantes que podemos partir en que hay conflicto cuando hay más de una persona. Sí, digamos, para que haya un conflicto tiene que haber dos posturas diferentes y generalmente en el trabajo hay dos mínimas por lo menos, ¿no? Y que entre esas dos personas lo que pasa laboralmente muchas veces es que hay relaciones de poder asimétricas. Porque hay uno que tiene una función y otro que tiene otro y que se contraponen. En ese sentido está lo que decíamos acá, contraposición. Sí, arriba. Acá.
de opiniones, ideas, intereses, digamos. Igual ¿Qué? también a veces el conflicto se puede generar por la desorganización. Nos pasaba en un jardín de que por no tener jefe de radio no estaban organizadas las tareas, entonces como que ahí Entonces lo que está pasando en la escuela también. claro, como no llevan un acuerdo. Bien. Sí, a veces la misma precarización laboral lo que lleva a tener conflicto entre pares. Entiendo. A veces no es ni siquiera intereses distintos, pero Claro. Y las escuelas rurales están todas así con el mismo tema, porque no hay jefe de radio. Pero más allá del jefe de radio, digo, si hay falta de insumos, inevitablemente va a llevar a conflictos entre compañeros, compañeras. Bien. Buenísimo. ¿Alguien que diga algo que no esté ahí, que quiera compartir? Bien. Sí, está bastante completo. Ahora vamos a ver acá que hay breves definiciones. Se define de muchas maneras, digamos, pero que van todas en ese sentido. Con algunas definiciones como estado de desarmonía, como algo que ya no está armónico, como hay una ruptura, hay una relación de poder que se hace evidente. La relación de poder en un sentido dialéctico existe siempre, hasta en una pareja, digamos, hay una relación de poder. Que esa relación es estable o se va mutando, eso es otra cosa, pensarlo. Se produce cuando ocurren actividades incompatibles. Un conflicto es una situación en que dos o más individuos o grupos con intereses contrapuestos entran en confrontación, que también era lo, más o menos en otras palabras, pero es lo que fueron mencionando. Eso es lo que va a decir. Y ahora bien, cuando hablamos de un conflicto laboral o gremial, vamos a plantear qué es toda divergencia u oposición que se plantea en las relaciones de trabajo cuando las partes se encuentran en contraposición de intereses, pretensiones o puntos de vista, en los cuales está en juego no solo el interés particular de un trabajador frente al empleador, sino los derechos e intereses comunes de todos los trabajadores. Esto por ahí lo que hace la particularidad también entre un conflicto laboral gremial y un conflicto interpersonal, que va más por cuestiones personales o por cuestiones de tacto, que es otro tipo de conflicto. Claro, hay que saber separar también. Bien. ¿Vale? Es conflicto personal que yo tengo hacia mi compañero porque no sé, porque hoy me saludo en la mañana, no me saludo a la tarde, eso también hay que saber separar. Y el conflicto laboral, que era como vos decías por ahí, la falta, como decían los compañeros, falta de insumo, que por ahí no te envíen el producto a tiempo, que no puedas limpiar o ordenar tu lugar de trabajo en el momento que van a entrar los chicos, en el caso de las escuelas o de los hospitales, que también hacen la limpieza general y tienen que tener todos los insumos, o cuando van a atender a una persona por algún accidente. O sea, si no tenemos los insumos, ya ahí hay una confrontación entre el empleador y los compañeros que están haciendo la tarea sin su elemento. Bien, por ejemplo, ese sería un ejemplo. Pero ahí sería gremial, ponele, hay insumos en una escuela no hay insumos, pero en el resto sí. Entonces, bien. ¿Cómo lo pensás? ¿sería más personal o gremial? Ya, yo O sea, obviamente puede intervenir el sindicato, convengamos, pero Sí. también puede la misma gente intervenir y no hacer Bien. el conflicto tan grande. A eso es a lo que me refiero. Si el gremial es a lo grande, como ponerle la constante capacitación que nos está dando en todos los ámbitos, ¿me entendés a lo que voy? A lo Sí, sí, gremial sí, es más a entiendo. lo macro. Te entiendo y está bueno para pensarlo porque la idea del encuentro de hoy es ir pensando todas estas cosas. Oh, no. De esto que planteás vos. Por ejemplo, en la falta de insumo en X institución. Vamos a plantear, no sé, en una escuela particular. Sí. Yo marqué 3 cositas que me parecen como puntuales para ver el conflicto. Lo que está en negrito. Exactamente. Cuando las partes se encuentran en contraposición. Es decir, ¿hay 2 partes en contraposición en la falta de insumo? No. Sí. Sí. Pienso en una institución, porque, no sé, pienso en una institución, porteros y directivos. Pero bueno, el portero te dice no tengo guantes para usar. Y el portero es y el director obligación le dice del no, director, le da igual sí. porque no mandaron. Claro, es que te hacen eso. Te hacen. Te ¿Hay dejan- obligación del director
Ya igual te dicen, porque claro. no tenemos insumos, pero tiene que estar limpia la escuela, pues los chicos Con lo que hay resuelven. Eso no está bien, porque en realidad vos tenés que tener tus elementos, eso también lo marca la ley, que vos tenés que tener tus elementos de trabajo para poder asistir. Pero por digamos. ejemplo, hoy en día con la figura del jefe de radio, ¿no corresponde al jefe de radio arbitrar los medios para que esa institución llegue a los insumos? Está bien, sí, podemos Más que ver al directivo, una particularidad o esas cosas. Yo digo como un ejemplo en abstracto, como para pensar ese ejemplo que traían de falta de insumo en la escuela X o en el sector. Es constante. ¿Y está en juego solo el interés particular de un trabajador? No, de todo, todos, digamos, digamos, en la escuela, claro. como para pensarlo. Sí, si los chicos no limpian no van a trabajar los docentes tampoco. Eso, si no hay un baño limpio, no podemos entrar a trabajar. O sea, es así. Está en juego no solo el interés particular, sino también los derechos e intereses comunes de todos los trabajadores, lo que haría que se estuviera vulnerando un derecho, una condición laboral, que eran como los objetivos que planteábamos en la primera parte, digamos. Pero después les voy a pedir un ejemplo de conflicto, pero vamos. Te digo uno ya si querés. Ya, a ver, que el directivo cierre todos los insumos en un armario con llave y no tengas acceso a eso. Ese es un conflicto. Lo vamos a notar y ese... Sí, pues no tenemos que limpiar. Claro, porque él no es el que limpia, somos nosotros. Bueno, ese va a ser el conflicto que vamos a ir desmenuzando entonces. ¿Y otro, de otro ámbito de salud o del municipio que se les ocurra? ¿Odipro? De los que pensamos. Porque lo de no aporta nada. ¿A vos te parece que no? A ver, Francito. Claro. Porque tenemos varios conflictos los PCA, si quieren que nombre. No empiecen Espere. No es de catarsis esto, esperen, no es de catarsis acá, no empecemos con esa. No es para poner de ejemplo nomás. Claro. No empiecen. Que somos el ejemplo nomás. Ponemos de ejemplo. Que no es catarsis, dice. No. De todas maneras, en el conflicto que se dio hoy en salud es lo mismo. Tal cual. La falta de camilleros que hace recargar de tareas a los enfermeros. Y ahí ese conflicto, pienso, ¿no? ¿Cómo se torna personal? Porque frente a un enfermero que accede a camillar porque tenés que salir de la urgencia, por lo que sea, después se empiezan a pelear entre pares. Claro, porque lo haces. Porque vos lo haces, que yo no lo hago. Bueno, pero si te pones a pensar, el enfermero hace muchas actividades que no le compete con su actividad, digamos, con lo que él tiene que hacer. No solamente camillar. Claro. Hay muchas actividades que el enfermero hace por falta de la responsabilidad de las personas que tienen que hacerlo y bueno, y se va sumando. Ejemplo. Vamos a desmenuzar, dijo. Vamos a desmenuzar. Así que cerraban los insumos con llave. Los ponían en un armario y no permitía que nadie saque. Ni siquiera alcohol, chicos, que era fundamental ahora con lo que está pasando. Ni el alcohol. Siga. Bien. Ahí vamos a ir viendo entonces. Características generales de los conflictos sindicales o gremiales. Es decir, conflictos laborales en los ámbitos del trabajo. El conflicto se transforma en tal cuando se lo puede hacer consciente, que era algo que veníamos diciendo. Por ejemplo, recién acabamos de hacer consciente una situación que no la habíamos convertido en conflicto, que era la falta de capacitación, a veces a los que ingresan. Lo podemos convertir en conflicto. Convertir en conflicto, ¿qué nos permite? Poder resolverlo también. Visibilizarlo. Psicoanálisis puro. Exteriorizar ese conflicto, digamos, nos permite poder... Catarsis sería. Aparte te hace sentir incómoda, porque por ejemplo me mandaron a un chico de 18 años de portero que recién entró. Yo creo que ni a la mamá le ayudaba a limpiar en la casa. Pero divino, lo requiero. Le agarré cariño porque es súper educado, pero me incomoda
el hecho de tener que, es como que yo fuera la jefa de él, ¿viste? Y eso me incomoda. Tener que decirle lo que tiene que hacer. Eso es lo que hablaba de. Lo que pasa es que es una cuestión Claro, generacional ¿cómo lo también. tiene que hacer? Es una cuestión generacional. Claro, y eso era lo que yo decía, Totalmente. de que vos llegás a un lugar y te dejan a tu propio compañero que más o menos están al mismo nivel, digamos, para el Estado están al mismo nivel. Pero acá te dejo al chiquito para que vences. Y vos quedás, yo no tengo nada para hacer. Encima te mira con cara de cordero desmollado. ¡Ay, mira! A ver, lo cual es cierto que todos los sectores te mandan. Algún compañero alguna vez me dijo, no, ¿sabés ¿Cómo lo sacás a eso? No, ¿sabés cómo decía decía un viejo sindicalista? Decía, a vos te mandan una carretilla. Porque si vos la llenás y la empujás, el tipo funciona perfectamente. Ahora, no la empujás, no funciona. El pibe nuevo es una carretilla. Vos lo empujás, el tipo va a funcionar perfecto, va a hacer lo que vos querés. Ahora, vos lo dejás de empujar, el tipo dice, bueno, a mí no me dijeron nada. Claro, es verdad. Sí. Bueno, igual a veces pasa, yo creo que hay compañeros para de todo. Te pasa eso Bueno, con los todas compañeros formas, todos viejos. fuimos nuevos. Por eso todos somos nuevos. No empecemos. Y convengamos que hay algunos viejos que hay que andar empujándolo constantemente, mi amor. Yo empecé enfermería con 21 años y no entendía un poco de nada. Claro. No hay una. Tenía idea, ni la jeringa sabía hacer. No sé qué te enseñó. No, también tiene que ver con el compañerismo y la tiene que ver con Aparte, eso. vamos a hacer, planteamos un montón de cosas. Lo que yo. Grisín. Un churro. ¿Quién me convidó? A lo que esto va a cuenta personal mía, digamos, pero uno cuando se capacita, se profesionaliza, ve aspectos generales. El pensamiento se basa en aspectos generales. Después van a ir dándose particularidades que no las puedes prever, que es parte de las contingencias de cada trabajo, de la vida en general, digamos. Van a haber cosas, no sé, se me ocurre en la enfermería, se me quebraron la aguja en 3, bueno, no estaba en el libro, no hago nada, no, bueno, lo va a ir viendo, no sé. Obviamente después hay cosas que se pueden prever y que se pueden capacitar, que eso sería genial, pero nada, no sé, pero bueno, es una postura personal, digamos. Si todas las cosas las particularizamos y no las podemos abstraer, sería imposible el pensamiento. En el sentido de si yo digo, todos los perros tienen 4 patas y una cola. No, pero ese perro no tiene una cola. No, entonces no podemos definir perro. Digamos, es como difícil, digamos, en ese sentido. Si vamos. Pero eso ya es más lógica. No, pero también pienso que poner esta cuestión como la capacitación como algo previo a la contratación también limita la libertad para contratar y para que más personas accedan al trabajo. Entonces, para ahí es una vez que ingresan al sistema, sí, exigirlo. Pero si vos lo pones como algo previo, vos no te capacitaste, bueno, vos ya estás afuera. No. Pero bueno, eso es visualizar un conflicto. No previo. No era capacitate y después entrar, sino que el empleador que te va a tomar tenga la capacidad de decirte, mira, antes de mandarte al sector, yo te hago una capacitación y después te envío. Es que sea en el intermedio, así como te hacen un preocupacional para saber cómo estás de salud, que sea después de la contratación, porque ya de salud diste el visto bueno, que sea la capacitación para el sector en particular, de más o menos una forma de conocimiento previo de qué voy a hacer. No te voy a decir, porque no te van a, como bien dice Luciano, las particularidades, lo que nos depara el lugar puntual donde vamos, no van a ser todos iguales, pero por lo menos saber, como bien dice compañera, barrer y lavar el piso, qué sé yo. Orientarte un poco. Pero bueno, igual está bueno eso que surgió, porque va de la mano de que, bueno, como decía, se transforma cuando se lo puede hacer consciente. Primero, es una situación de tensión que se vive como conflicto. Por ejemplo, el tema de camilleros, como decían, viene de hace años. Hoy es un conflicto, porque hace años no lo era. Quizás porque no se visualizaba como un conflicto, no se le podía poner en palabras que era un conflicto, que era algo que estaba mal, que habían derecho. Entonces la posibilidad de visualizar un conflicto es lo fundamental para que pueda partir. A veces nos pasa que nosotros vamos a un lugar de trabajo y vemos un conflicto, pero los trabajadores no lo ven.
¿Y ahí qué hacemos? Che, no, ahí tienen un problema, y si al trabajador no le parece un problema, es difícil también. De ahí hay otra cuestión de ir acompañando a los trabajadores para que ellos puedan verlo como un problema, o no es la palabra concientizar, pero se puede usar... que se puede generar un conflicto futuro. Exactamente, o viviendo. Bueno, pero por ejemplo ahí hay varios camilleros, son no sé cuántos serán, 7, 8, 9 camilleros, que están cobrando un sueldo por camillar y están cumpliendo funciones administrativas, por ejemplo. Ahí vos te das cuenta de que el directivo no está tomando, digamos, cartas en ese asunto y es como que cualquiera hace lo que quiere, ¿no? Claro. Bueno, porque después hay que ir... Yo cobro como enfermera, pero me voy a ayudar a la cocina. Ahí vamos viendo que una vez que a nosotros se nos presenta una situación como conflicto, después la vamos a ir desmenuzando. Y en ese desmenuzar vamos viendo, bueno, ¿cuál es el conflicto principal? Capaz que el problema no es justo este es un problema concreto que lo están viendo ahora, pero vamos a poner, capaz que el problema no es la directora que no otorga, sino que no hay insumos a nivel provincial, entonces no mandan, entonces vos tenés que ir viendo cuál es ir nivelando las aristas en ese conflicto para ver cuál es el verdadero problema. Y ahora vamos viendo que pueden ser generados por la propia organización sindical, es decir, nosotros visualizamos un conflicto generado, por ejemplo, el reclamo por aumento salarial, es generado por la propia organización sindical, o luchar por mejores condiciones de trabajo, por estatización de servicios, no sé, ahí yo puse ejemplo, por el empleador, no sé, cuando despide a algún compañero, cuando precariza laboralmente, le exige cosas de más, qué sé yo, como que no están establecidas en su manual de misiones y funciones, o la falta de libertad sindical, u otros actores sociales, ahí no sé qué se le ocurre. Por ejemplo, cuando digo otros actores sociales digo, no sé, que no tienen tanto que ver, pero no sé, planteamos la posibilidad de otorgar becas a los trabajadores estatales. Nosotros estamos proponiendo ese conflicto y dar esa lucha por resolver ese problema. Conflicto como problema no es sinónimo, pero lo podemos plantear así. Digamos. Tipos de conflictos gremiales. Individuales son aquellos que involucran a un trabajador de manera directa, ya sea por perjudicarlo o por una necesidad de reclamo o por incumplimiento de algún derecho en particular. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Por ejemplo, pedís un 43, en el caso nuestro, y no te lo dan. Bien, ahí tenés. Es mío, es yo, exclusivamente ahí. A mí también. Sí, pasa, muchas veces. Me ha pasado eso. Un cambio de guardia. Claro. Cambio de guardia, devolución de francos. Bien, Yo, sí. El artículo por razones particulares dice la ley que solamente es otorgado por el personal jerárquico inmediato. Si no lo otorga, es problemático. Genera un conflicto igual. O sea, a mí, él tiene toda la autoridad de decirte sí o no, pero en realidad no debería generar un conflicto porque vos lo leíste en tu reglamentación. Mientras no perjudique a tu... Sí, porque muchas veces pasa. Sí, pero muchas veces pasa porque ellos no quieren, no porque va a generar una falta de... Porque pasa muchas veces, ¿me entendés? Si no es que ellos te dicen, ay no, porque no, si tu compañera te cubre, yo te lo doy, o cosas así. Y eso tampoco lo dice en el estatuto. No, y que no pidas por nota. Eso no dice que son 48 horas, seguramente por nota. Entonces eso te genera un conflicto a mí particular. Eso lo vamos a ir. Claro. Después lo vamos a Pero juntar y lo vamos a ver. Te cuento un compañero, la compañera. Léelo bien, porque no lo leí. Percibimos Léelo bien. Claro, porque... Sí. Te Pero dice... ¿estás segura de lo que vos estás diciendo? No. Sin ánimo de ofender ni nada, pero es un derecho nuestro. Claro, Son 4 días al año que no corresponde, que es una obligación del director darlo. No es obligación. Yo te juro que Vos tenés 4. Vos tenés 4 para tomártelos como quieras o como te los den. Pero en realidad sí. No, está bien. Podés tomar como quieras. Vos ¿Cómo te lo puedes tomar? Claro, por eso. Acciones laborales. Son 2 al mes, sí. Normal funcionamiento. Pero más allá de eso, o sea, si hay un sector que queda descubierto
por ejemplo, no sé, vos tenés una compañera que está enferma y vos decidís faltar porque tenés que hacer un No, trámite, sí, sí. ahí no te lo dan y te lo pueden negar. Por eso mismo decía yo, Ahí te lo mientras pueden negar. no- mientras Vos te no lo podés haya- tomar en el año, pero Mientras no El perjudique el, tema es- servicio, claro. el lugar de trabajo, Claro. no hay ningún inconveniente. Ahí Ahora, te lo como pueden dice negar. la compañera, si Claro. es porque no te lo quiere dar por Ahí es X el motivo, tema. ahí es entra el conflicto. Claro, mira, vos porque eso, vos No te lo quieren dar, muchas veces no te lo en quieren dar. De en onda. pandemia en el hospital se tornó institucional porque Vale, se habían sí. negado todas las licencias. Exacto. Claro. Bueno, ahí vamos entendiendo eso también. Pero quería escuchar un ejemplo de otro sector de trabajo, de los compañeros municipales, de las comunidades Bueno, municipales. ahí tenemos más o menos las mismas situaciones. Con 48 horas antes hay que solicitar digamos, la licencia. Que antes no era así, antes hasta el cohete, si vos faltabas por algún problema y no podías justificar, te lo hacían pasar por licencia. Y después al tiempo se hizo así, digamos, de que vos tenías que avisar con anticipación, si no, no te lo dan. Y teníamos, por ejemplo, 2 horas de permiso por mes, que eran libres, digamos, vos podías ocuparla como quisieras durante el mes, y después te la empezaron a sacar de las horas extras, por ejemplo. Esas 2 horas de permiso de las horas extras. Y después vamos a tener las licencias anuales también, que por ahí, por lo menos en la parte de tránsito, te lo dan cuando ellos disponen, digamos. Y te dejan guardarte los días que ellos te dicen que, o sea, te la puedes tomar libremente. Y por ahí en otras áreas, poner el comercio, creo que he escuchado, vos te puedes tomar tu licencia cuando vos quieras. ¿Qué opinas? ¿Es así? Yo opino que es según, por ejemplo, nosotros estamos justamente en un conflicto con nuestro jefe inmediato, que hace poco tuvimos una situación también con el sindicato que nos ayudó a la reincorporación de 2 compañeros que hace años trabajan con nosotros, y a modo de una represalia, como para contar más o menos, para desintegrar el grupo por la unión que teníamos, que formamos, a 2 compañeros X, los retiran del lugar y los envían a otro sector, parte de fiscalización también. Bueno, logramos la reincorporación, este compañero vuelve a su lugar habitual y pide una licencia pasadas las 48 horas, o sea, creo que 5 días hábiles mínimo. Bueno, lo hablamos y dijimos, bueno, también tenemos esto de mucha comunicación. Él dijo, necesito tomarme días de licencia. Nosotros mismos también tratamos de decir, bueno, ¿cuántos vamos a estar de licencia? Porque sabemos que por el tema de reorganización y por esto de decir, bueno, no, el departamento no puede quedar sin trabajadores, nos organizamos. Bueno, era el único que se iba a tomar licencia. Pensamos que no iba a haber problema. Lo hablamos, dice, bueno, voy a pedirle a la jefa mis días, no afectan en mi cronograma, no tengo guardias, nada. Va, los pide y le dijeron, bueno, déjame verlo, lo hace por escrito, formal como tiene que ser. Cuando vuelve al mediodía a trabajar, le va la secretaria y le dice, no se te otorgaron los días. ¿Por qué? Le dicen, no sé, hablar con la jefa. Bueno, va, pregunta por qué y la jefa le dice, no se te otorgan por organización. Y él le dice, pero soy el único que toma licencias y puedo tomarme las licencias porque son días que a mí me corresponden. Y le dijeron, no se puede por organización laboral y porque vamos a tener muchas tareas esta semana, no se puede. O sea, igual a pesar de la formalidad, de las 48 horas de anticipación y todo, es como que no le otorgaron los días que le correspondían. Bien. Eso nos generó un conflicto entre nosotros porque lo habíamos hablado, sí generó un malestar. En cuanto al conflicto, yo pienso que por ahí es una situación donde tenemos una situación que genera malestar en los empleados, estamos la parte que somos los empleados, digamos, y la patronal. Pero es algo que necesitamos resolver y que creo que nosotros somos la herramienta para poder resolverlo. Bueno, también tenemos distintas maneras, la formalidad, nosotros tenemos mucho la comunicación, por ejemplo, en nuestro departamento. Somos un grupo reducido, porque en nuestro caso somos 13 personas, el departamento de comercio, digamos, pero siempre apelo mucho a la comunicación y a esto, estar permanentemente nosotros en favor de todos juntos, decidir algo y apoyarnos entre nosotros. Por ahí lo que veo del resto de las áreas
y que también creo que siempre hay una persona o un grupo pequeño generalmente que decide hacer algo, como en la situación que creo yo que pasa en todos lados. A alguien no le corresponde hacer el trabajo de camillero, pero siempre hay alguien que lo hace. O un portero que no tiene los guantes, pero en el otro turno dice yo lo tengo que hacer igual porque tengo miedo de que me echen esto, y lo termina haciendo. O sea, muchas veces el conflicto se genera entre compañeros también. Entre pares. Claro, entre pares, no solamente en la patronal. Si bien está esto jerarquizado de que el jefe siempre es el que manda, como a veces entre compañeros no sabemos resolver cosas que después nos llevan a problemas más grandes. Bien. Ese ejemplo es buenísimo, y lo que comentaba después de cómo lo están trabajando, porque es una manera bastante buena de ir tratando lo colectivo, la comunicación, digamos, y para ir pensando cómo resolver ese conflicto, cómo tratarlo, no sé si resolverlo, pero cómo ir tratándolo. Te cuento uno que es individual, que afecta a una sola persona y que pasa mucho en la municipalidad. Lamentablemente, la forma de contratación que tiene el municipio genera esto. Si vos estás en un sector, tenés una categoría. Y si te cambian de sector, te cambian la categoría. Te cambian el sueldo. ¿Ustedes creen que ahí tenemos un conflicto personal donde una persona está en un lugar y puede cobrar una X cantidad de plata, te cambian de sector y te cambian la categoría y te cambian el sueldo? Para bien o para mal. Para bien o para mal. ¿Y con qué fundamento lo hace? Con algo simple que nosotros tenemos, tristemente, voy a hacerlo cortito, en un estatuto que es bastante y que va en detrimento de los derechos de los compañeros. Entonces eso hace que no tengamos eso. Por eso desde acá, digamos, lo tenemos como por lo he escuchado 100.000 veces, lo del convenio colectivo de trabajo. Estamos intentando pelear para generar estos cambios, porque acá afecta a una sola persona y de acuerdo al jefe de turno y la cara y todo lo que es, te van a cambiar de sector y puede ser a favor o en contra. Si bien más lejos, a los delegados, ¿qué nos pasa o qué nos puede pasar? Vos pedís un permiso como delegado para hacer alguna actividad y muchas veces no te las dan o no te las van a querer dar y ya te genera un conflicto. Que siempre tiene que ir porque ha pasado o que no hay gente, no hay personal y no te lo van a dar el permiso. Y eso genera un conflicto directamente con los delegados. Ahí hay buenos ejemplos para ir pensando en la etapa superior. Franquicia gremial, que puede estar... Franquicia o licencia gremial. Claro, Sí. claro. Que si vos tenés compañeros, ponele, que están con, no sé, enfermos o algo, muchas veces te lo niegan. Más allá de que es un derecho también a poder tener el permiso gremial. Bien. Bueno, después tenemos los conflictos colectivos, no, que son colectivos, que son aquellos que afectan a un conjunto de trabajadores de manera igualitaria. Por ejemplo, bueno, ahí lo vamos viendo, pero todo conflicto individual se puede colectivizar, que es lo ideal para sumar gente en la lucha, en el reclamo. Por ejemplo, el problema de las recategorizaciones, si bien puede ser de X personas, si lo logramos colectivizar, porque capaz que es uno en servicio público, otro en tránsito, otro, pero es un problema general si después lo logramos hacer colectivo, y capaz que la lucha va a ser otra, no sé. Eso está como para ir pensándolo también. Y después institucionales, que son aquellos que se manifiestan hacia dentro del organismo, tienen que ver con la vida institucional, ya sea en su aspecto organizacional, lo programático, lo comunicacional, las condiciones de edilicia, algo más general, digamos. No tenemos un espacio donde cambiarnos. Bueno, el edificio del IPRO. Nosotros tenemos un baño para 30. Bueno, o cosas así, ¿viste? Son conflictos institucionales. Un baño para 30. En la clínica Arenales, que están en la pediatría, eso. Claro, las condiciones ahí. Ya no estamos. Ya volvieron. No, ya sé. Pero ahí teníamos. Pero un desastre, sí, pero es un desastre. ¿y cuántas personas tuvieron que pasar por RT por accidentes ahí? Un montón de cosas. Bien. Nosotros tenemos 3 y somos 3 baños para 80. Bien, esto es importantísimo. Acá le pusimos construyendo una estrategia de intervención ante un conflicto. ¿Qué hacemos ante un conflicto? Cuando ya logramos manifestarlo, cuando ya logramos poner en palabras que existe un malestar, como le decían, conflicto, malestar, problema, más o menos. Primero hay que darse un momento para pensar, analizar, que es sumamente.
Por eso como fundamental análisis del conflicto. Pero pensar, no pensarlo individualmente, pensarlo colectivo, escucharnos con otros compañeros. Por ejemplo, recién surgieron 3 problemas de 3 sectores distintos que van más o menos al mismo lugar. La negación a las licencias por razones particulares, capaz que compañeros de otro sector nos pueden dar otra mirada, cómo lo resolvieron. Entonces pensarlo colectivamente es importante. Y analizar las estrategias a seguir, tomando como base la voz de los trabajadores y la estrategia de nuestro sindicato. Por eso recalcaba lo que decía Luciana, digamos que esa comunicación es re importante y que puedan estar unidos porque son ustedes los que están atravesando ese conflicto. En el análisis debe estar presente la mirada de los trabajadores del lugar, del sector de trabajo, que como dijimos en el primer encuentro son los que mejor saben lo que están viviendo, qué es lo que les está pasando. La mirada de los propios delegados, porque uno como delegado tiene su mirada también, y ahí traía yo lo que planteamos al principio, de qué nos sucedió y de pensarnos, porque pensar no está bueno, porque a veces decimos, che, mira, capaz que esto es algo más personal mío, y yo lo estoy convirtiendo en un conflicto, pero al ponerlo en palabras, en escribirlo, o en analizarlo, en sacarlo afuera, podemos ir viéndolo. La mirada que tenga la comisión directiva de nuestro sindicato, también consultarle como delegado a la comisión directiva. Capaz que la comisión te dice, no sé, ese problema lo vamos a resolver así, así, bueno, vamos a ir viéndolo y lo construimos entre todos. Tener un pensamiento crítico. Tener un pensamiento crítico, exactamente. Bueno, el analizar, el encontrarte con otros, ya te va fomentando un pensamiento crítico. Claro, no crítico. llegar y actuar sin profundizar en lo que estás. Sin pensar, digamos, no llegar a actuar. No, bueno, acá vamos a hacer esta asamblea. No lo consultaste con los trabajadores y con las trabajadoras. ¿Quién te va a acompañar en ese estado de asamblea? Claro. Tu sindicato tampoco te va a acompañar. ¿Quién te va a dar la legalidad para que vos hagas esa acción? Digamos, en ese sentido está bueno pensar y también, no sé, che, vamos a hacer esta asamblea. Bueno, y si el conflicto no se soluciona, ¿hay posibilidad de que los trabajadores, mis compañeros, me acompañen para avanzar en la lucha? ¿O che, hasta ahí te acompañamos, pero un paro no lo hacemos? No sé, por decirte. O tomar el edificio no lo hacemos, no sé, por decirte. No, pero tomando el ejemplo que decían las compañeras de la falta de, que lo que vos decías acá, quizás en una escuela faltan insumos. Y los compañeros de esa escuela te quieren prender fuego a la escuela, quieren prender cubierta, pero desde el sindicato no podemos decir, ir por ejemplo a discutir a veces y decir, en la escuela 32, sino que lo que hay que reclamar a veces es, de forma más general, la provisión de insumos para toda la escuela del radio o de la ciudad o del sector que te toque. Entonces por ahí no va a ser tan puntual, porque a ver, que los de la escuela 32 te van a querer prender fuego, pero vos tenés que hacer un reclamo más puntual para todo, más abarcativo, porque te enteraste de la 32, pero ¿qué sabes de la 45? Entonces... Y ahí tenés, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, tenés 5 PCA. Bueno, te van a acompañar 5 PCA. Pero después ves y tenés 25 escuelas que tienen el mismo problema, pero a la vez en las 25 localidades de Río Negro, entonces se puede armar otro reclamo. Se puede armar un reclamo provincial, que eso por eso está bueno analizar, pensar la estrategia y conversar con otros, con los trabajadores, pensar uno mismo y con la dirigencia sindical. Porque capaz que vos venís y te dicen, no, tenemos este problema, vamos a tomar la escuela, qué sé yo, papá. Y ellos dicen, no, pero para que ese problema lo hablamos con los otros secretarios generales y se está repitiendo en todo y vamos a lanzar una medida de lucha a nivel provincial, qué sé yo, no sé. Pero son formas de ir encarando el conflicto. Pero si lo pensamos colectivamente, va a ser mucha mejor la solución. Ya sea colectivamente con los compañeros del sector, pero también con otros sectores. Bien. Y también lo que ha pasado acá, por ejemplo, cuando estamos a la mañana o eso, que se charlan un conflicto, por ejemplo, de PCA, digo, y empezamos a ver que en varias instituciones se está repitiendo. Entonces, bajamos todos con el mismo lineamiento, no resuelve un grupo una cosa de tal manera y el otro de tal otra, porque si no es como que uno también pierde coherencia. Y a veces el conflicto que uno piensa que es gigante, quizás entre todos no es tal. Y se resuelve de otra manera mucho más sencilla que otro conflicto en otra institución. Bien. Bueno, algunas preguntas que podemos hacernos para realizar el análisis necesario. ¿Cuál es el conflicto principal o de fondo? ¿Cuál es el conflicto secundario o manifiesto? Hay diferencia entre manifiesto o de fondo. Vamos a volver con el ejemplo porque ya quedó ahí la falta de recursos o de insumos. Digamos, a veces capaz que la falta de insumos en tal escuela o que la directora tenga tal cosa es un conflicto manifiesto, lo que surge en tal escuela y el trabajador.
El problema de fondo, capaz que es la falta de recursos económicos que están bajando del Ministerio de Educación para comprar recursos. O en el ejemplo municipal, capaz que el problema es no se están otorgando licencias por razones particulares, pero capaz que el problema ese sería el manifiesto, capaz que el problema de fondo es el que dice Elio, la ausencia de un convenio colectivo de trabajo que regule al trabajador, los derechos y obligaciones del trabajador y el empleador. Y entonces no tenés eso ahí. Bueno, ¿qué actores participan en el conflicto? En ese conflicto que estamos viendo. Bueno, ¿quiénes son los participantes? Tal. El problema con la secretaría de tal cosa, ¿no? Con eso. ¿Qué acciones gremiales habría que llevar adelante? Y cómo vamos haciendo que sean progresivas en el tiempo, que era lo que le planteaba. Por eso al analizar la estrategia, ¿cómo la... Sí, que era más o menos lo que íbamos hablando. Bueno, ¿qué acciones? A ver, estos trabajos... Antes de ir ahí vamos a ver esto primero y volvemos ahí. Mientras vaya pensando qué otras preguntas se le ocurren a la hora de realizar el análisis. Que tienen esos libritos hermosos que si quieren pueden ir copiando cuando surja algún conflicto. Y digan, che, a ver, estas preguntas me hicieron. ¿Dónde está? Acá, antes de ir, vamos a esta parte. Por ejemplo, eso que decíamos de cómo vamos a resolverlo. La asamblea es una herramienta fundamental que tiene nuestro sindicato para resolver eso. Las propuestas que surjan de esa asamblea serán votadas por todos los trabajadores y la moción que obtenga más votos será la medida a seguir también por todos los trabajadores. A ver, ¿más legitimidad vamos a tener? Más que con una asamblea no creo que tengamos, digamos. Que si voy yo y le digo, che, muchachos, mañana vamos a tomar todo y vamos a ver. Si lo decimos entre todos, ¿quién no va a estar de acuerdo si vos levantaste la mano para votar y vos dijiste que ibas a acompañar en ese proceso? La asamblea como herramienta fundamental, digamos. Toda acción gremial debe ir construyéndose con el consenso y sin perder la vista la incorporación de la mayor cantidad de compañeros trabajadores para que sean parte de esa medida de fuerza adoptada, que era lo que yo iba diciendo. ¿Cómo podemos ir viendo para que vaya creciendo cada vez más esto? Que seamos más los que estemos en ese... No sé, vamos al departamento particular, ¿cómo hacemos? Porque capaz que es un problema de toda la secretaría. ¿Cómo podemos ir involucrando a más compañeros y más compañeras? Ahora ya tenemos delegados en distintos sectores, así que también va a ser más fácil. Y lo otro, importantísimo, el resguardo legal que es presentado por nota del sindicato. Bueno, acá tenemos a la compañera Carla, digamos, que todo reclamo, tenemos que tener un sustento legal detrás. A ver, a veces te van a decir, che, pero vos vamos a hacer, bueno, lo mandás solo al compañero, pero si vos sos el delegado, podés hacer vos el reclamo porque vos, esto que entregamos recién, tenés tutela, tenés otros derechos, otras obligaciones también, pero también tenés otros resguardos. Y acá siempre decimos, no, la cuestión legal no te va a resolver el conflicto, generalmente, muchas veces, pero te va a dar un sustento o una base para decirle al empleador, che, bueno, estás cumpliendo con lo que vos mismo firmaste, digamos. Pero después, nada, la mayoría de los conflictos no se van a resolver de manera legal. Que mediante la presente solicito, mediante el artículo, y probablemente no, porque ellos ya lo saben que están incumpliendo. Así que eso es importante también tenerlo presente. Ahora si volvamos acá, no sé qué otras preguntas se les ocurren que nos podríamos hacer a la hora de pensar un conflicto. Vamos a dejar ahí, las pueden anotar y las traen para el próximo también, para ir pensándola bien. Pero está bueno preguntarnos, ¿no? Y lo que remarco acá, que ya lo dije, pero bueno, es de suma importancia el poder pensar entre todos, trabajar colectivamente. Lo que nos va a dar otra mayor visión. Volvelo. La clásica que no quiero leer. Ahí está. Bien. Y algunas cuestiones que debemos tener en cuenta. Que ya lo venimos charlando también. Muchas ¿Las veces... preguntas vendrían a ser para cerrar el conflicto o...? No, preguntas ante la aparición de un conflicto. ¿Qué preguntas puedo hacer yo para ir buscándole respuestas accionarias? Para resolver. Por ejemplo, acá nos preguntamos cuál es el conflicto principal, cuál es el de fondo. A veces si no nos preguntamos no nos damos cuenta que hay un conflicto mayor de fondo. Capaz que nos quedamos en la particularidad esa
y un dedo tapa el sol, digamos, o el bosque, no sé cómo decirlo. Un árbol te está tapando el bosque. Che, ¿qué actores participan? Bueno, esas eran las preguntas. En esa luz, lo que a mí por ahí me ha tocado escuchar a muchos que vienen con algunas situaciones, es preguntarle en distintos momentos del discurso cuál es el conflicto. Porque por ahí uno está tan enojado con la situación y te dicen una cosa, y cuando empiezan a hablar y empiezas a relajar, y como que hasta la expresión corporal cambia y después terminan dándose cuenta que el conflicto no es tal. Porque no es otro, o porque a veces son cuestiones personales que nos atraviesan y que nos hacen ver esa situación como algo personal, que el directivo nos hizo, digo, porque estamos con el caso de situación, ¿no? Pero a veces preguntar en reiteradas oportunidades, ¿y para vos cuál es el conflicto? Bueno, pero está bien, y con todo lo que vos me contaste, porque no logro terminar de entender, decime, ¿qué es lo que pasa en verdad? Y por ahí a veces es esto de dar el lugar o el espacio al habla y a la escucha de uno, una escucha responsable, atenta, activa, te permite por ahí evitar un conflicto mayor o poder resolverlo de otra manera y con otra predisposición del mismo compañero o compañera. Bien. Bueno, algunas cuestiones que debemos tener en cuenta. Muchas veces el conflicto principal, que eso lo traíamos ahí con el ejemplo, en un lugar es aquel que aparece en más sectores u organismos y pasa a ser generalizado, por lo que se coordinará a nivel más macro involucrando un conjunto mayor de trabajadores, así nos haremos más fuertes para enfrentar la problemática. Si podemos generalizar un conflicto o ampliar el sector, mucho mejor. Otras veces resulta necesario juntar una serie de conflictos, así ampliamos el número de compañeros involucrados. No sé, capaz que este conflicto de la licencia, bueno, es uno, pero a la vez hay más conflictos, entonces podemos juntar más gente que ya sabemos, como planteábamos al principio, la lucha, cuanto más seamos, mayor posibilidades de que ganemos, y como decía Romina también, los trabajadores conquistamos nuestros derechos en la calle. Y en la calle no podemos ser dos. Claro. Bueno, hay que saber leer en términos políticos cómo juega cada actor, que ahí lo mencionaba Luciana también, qué rol desarrolla o asume en el conflicto. No faltan los chivos expiatorios en los grupos, los que van a romper, bueno, pero nosotros visualizarlo, tenerlo presente, hacerlo consciente. Sí, no, mirá, ojo que aquel viene con la postura del secretario de fiscalización, no sé, ¿viste? O porque aquel lo puso tal y viene con el otro. Tener presente esas cosas. Eso es cuestión personal de uno, la lectura que vaya a hacer. Hay cosas que, como decíamos recién, hay cosas que se pueden enseñar en manuales y hay cosas que uno las tiene por experiencia de vida, por saber ver a las personas, por cuestiones personales que no hay libros que te lo vayan a enseñar, digamos. Saber hasta dónde están dispuestos a sostener las medidas lineales que se adopten los trabajadores involucrados. Bueno, ¿hasta dónde están dispuestos? No me voy a inmolar yo solo. ¿Hasta dónde me van a acompañar? ¿Y cómo se construye eso? Bueno, pero ¿cómo se construye hasta lo último? Con lo que veníamos hablando, con asambleas, con hacerlo, involucrar al compañero, a la compañera. Si vos venís y decís, che, no, y yo soy el que te da la acción que va a llevar adelante, probablemente si el compañero no estuvo involucrado en la construcción de esa acción, difícilmente te va a acompañar. Claro, O te va a acompañar una vez, 2 veces. Bien. Lo de las acciones ya lo vimos y vamos a estar ahí. Porque, sí, permitime volver con lo que estábamos hablando, con lo que decía recién. ¿En cuál? En la construcción de cómo lograr que las acciones. Sí. Y creo que también, a ver, nosotros tenemos un orgullo, que es lo que decían los compañeros, que uno ve a un secretario general al lado, si es necesario tomar un lugar, lo toma, si hay que quedarse a dormir, se queda. Entonces eso también hacia al otro lugar de qué se mira en el propio. Porque sí, para hacer una acción, yo veo que se quedan 2 o 3 y los otros se fueron. Esto es lo que te ha demostrado, que en la calle, que en el corte de ruta, que es donde tenemos que estar, en los acampes, están los secretarios generales, no están, uno no ve al clásico que trajeron para pagarle por un bombo que hace y el tipo le pagaron por 24 horas. Y el tipo es un mono a pila que hace taca las 24 horas. Entonces uno, acá en el sindicato uno ve eso, esa construcción
la tenemos, la vamos mostrando a los compañeros. Y creo que eso es lo que ha hecho grande al sindicato. Y el ver en ellos, en los compañeros que a veces no se sientan representados, esta capacidad que ha tenido de demostrar que nosotros la acción la demostramos poniendo el pecho, porque decimos, como se dice vulgarmente en el barrio, nosotros, enate, compañeros, lo que decimos con la boca, lo mantenemos con el pecho. Y lo mantenemos y lo sostenemos en el tiempo. Y eso también ha hecho que en el paso del tiempo haya generado en los compañeros esta pertenencia hacia el sindicato. Y esto, como bien decimos, lo hacemos no solamente en la asamblea, lo hacemos en el paso del tiempo. Nosotros no nos quedamos en el discursito de un día que nos salió bonito. Nos quedamos en el discursito que quedó bonito, pero nos quedamos en la acción que se sigue a través de los años. Y eso es lo que ha demostrado hoy esto. Y que creo que de a poco lo estamos generando y resurgiendo en otros sectores que a veces lo teníamos olvidado. Ejemplo, hoy la municipalidad. Estamos resurgiendo desde un lugar para poder hacer esto. Y en esto también me permito subir uno cuando dice saber en términos políticos cómo juega cada actor. Ahí es donde necesitamos el juego de los delegados, porque los delegados también nos van a decir, guarda con aquel, que aquel es un rompehuelgas, un carnero, aquel es el que te viene, porque lo tenemos en el municipio, en todos lados, aquel que viene con el celular para ver si te puede filmar y mostrar quiénes estaban, quiénes eran los que hablaban, para después llevarle el chisme al jefe de turno. Eso también lo sabemos. Y en eso necesitamos la participación y el conocimiento de lo local que nos dan, ¿quién? Los delegados. Los delegados. Son ellos los que nos van a decir, aquel te va a boconear y te va a querer romper y te va a tirar todo en contra. A que tenerlo presente. Porque es buenísimo saber contra quién me tengo que plantar y contra quién es el compañero que lo tengo que entender y decir, compañero, yo estoy con usted. Yo estoy acá para usted, no estoy para pelearme con usted. Pero si tengo el carnero, a ese lo tengo que atacar, a ese lo tengo que romper, a ese le tengo que demostrar que nosotros somos más. Y eso es la tarea de cada uno de los lugares. Sí, a vos te tengo... Trata de correrse, pero el deuda sigue. Que sea para mí corrido. Es decir, en esto, saber qué actores tenemos, porque en la asamblea también es bueno saber a quién yo tengo que plantarme. Y hoy lo vivimos, sin ir más lejos, en la asamblea que tuvimos en el hospital. Pero bueno, esto es bueno y esto es lo que ustedes necesitamos de ustedes nosotros. Porque el día a día, el compañero que tenemos, vos cuidado con esa es la tarea que nosotros necesitamos que ustedes nos trasladen a nosotros. Cuidado con él. O sea, hablo para que en la asamblea no se te rompa también la fuerza que necesitas para generar eso que el compañero te acompañe. Porque necesitas a veces y saber que hay gente que la tenés que callar. Porque hay gente que si no la callas, te rompe la asamblea y terminan todo en contra tuyo, diciendo no, ustedes lo que quieren es arreglar ustedes para quedar ustedes bien. Bueno, hablando de gente que hay que callar. Avísele la próxima vez. No, mentira. No, pero de ahí agregar que nunca mandarse una asamblea o una reunión solo, siempre tratar de ir acompañado con otros, ser más y dos por lo menos, si a una reunión, ser dos por lo menos. ¿Por qué? Que ahora lo vamos a ver, traje una actividad que le voy a pedir 5 minutitos más. Siempre arrancamos tarde, así que le voy a pedir 5 minutitos más. Que necesito 3 voluntarios. Tres voluntarios del curso. 3 voluntarios, voluntarias. No sé, alguien que quiera venir. Solo antes vamos a probar 2 vacunas que nos regalaron. Sí, quedaron sobrando ahí. Me dijeron, che, fíjense que... Van a tercer dosis. Hay que probar. Sí, vamos, uno, si no lo digo yo. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Ahí está. Ana lee. ¿Vos? Bien. Bueno, ahí está Día. ¿Y alguien, Federico, querés ser? ¿Por ser la primera vez? ¿O Luciana? ¿Alguien? Por ser la primera vez. Esto tengo ahí. Y Geraldine, voy a pedir que vengan los dos aquí
Ah, yo quería leer. Yo canté PRI. Y me esperen allá del otro lado. Ahí yo lo hago, María. Bueno, lo que vas a hacer ahora es leerle un cuento muy breve a todos los compañeros, a las compañeras. Quiero que le presten atención y anoten cosas. Y es una actividad que es más o menos para descontracturar y ver la cuestión, la importancia de la comunicación, de no ir solo en un conflicto en general, digamos. Así que bueno, presten atención y anótense las cositas que vayan surgiendo. Ahí yo les voy a... Si querés arrancar. Bueno. El cuento se llama Los 6 sabios ciegos y el elefante. En una ocasión habían 6 ancianos. Hubo un problema en la dinámica del trabajo. Vos tenés que escuchar y vos vas a ser la encargada de comunicarle a Peri lo que escuchás. Ah, sí, está bueno ese cuento, sí lo creo. Bueno, ahí vamos. Es un cuento que se llama Los 6 sabios ciegos y el elefante. En una ocasión había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar, conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad por conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y le tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que, tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Se les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado descubriendo la única parte del conjunto del animal, una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Sí, ese cuento un clásico. Bueno, y ahora no sé qué. Llamando a decirle que. Ahora tenés que dibujar un elefante. Le ponemos la cola del elefante. Ahora ponele la cola del elefante. Pues somos ciegos. ¿Qué grupito del fondo nos vamos a No van a separar. Siempre hay un grupito de nos van a separar. Y el elefante. Luz, ahí van a ver. ¿Querés Eso pasar? viene a ver. O sea, no Bueno, ¿qué les pareció el cuento? Igual mientras lo ¿les gustó? Un clásico. Un clásico porque te permite esta mirada de cuántas veces creemos que la verdad no es Parcialidades. en base a nuestra propia experiencia nada más. Cómo a veces nuestra propia experiencia nos marca para entender que esa es la única verdad que existe. Estamos en ese lugar. Y no es menor a la hora de pensar y de discutir un conflicto. Vos mirás tu realidad y entonces te plantás en tu propia experiencia. Y es totalmente válido. Ahora, ¿cuánto de la verdad tenés? A ver, y después diremos que no hay verdad, que
como dijo el filósofo, mentira la verdad. Porque en realidad pasa por ahí, no hay una sola verdad, no hay una verdad única, hay una verdad que construimos. Y sobre esa verdad que construimos, no siempre vamos a construir una verdad que nos deje a todos conformes. ¿Qué le está contando? No sé qué le está haciendo. ¿Y por qué le tenía que hacer eso? Le está contando el cuento. Bueno. Le está haciendo el cuento. Me gustó más. A mí me gustó más. ¿Pequeños? No. Ahí están, bueno, fíjate. Ahora un cachito. Mañana buscaron a 9, Che, ¿cómo está todo por allá? Vos última que me acuerdo de que siempre. Ahí viene el Sáqueme la pata, guarda. Lo que me queda. Quiero poner la luz afuera. La de arriba. Yo me juego. A ver, dale. ¿Viste que no? Siempre le erro. Hay partes que no se siguen, que ande todas. A ver, A ver, Federico, ¿qué ¿qué tal leyeron? Estaba contando lo que... El cuento, sí, lo que te contó el Geraldine. Bueno, ella me contaba que la fábula era de 6 sabios ciegos, tenían que describirle un elefante a un rey, y que cada uno tomaba una parte diferente del... ellos no sabían que era un elefante, digamos, que era un ser, pero lo tenían que describir, digamos, y que cada uno tomó una parte del elefante y la describía a su manera, lo que ellos podían palpar, digamos, de lo que era. Y como al final entre todos, digamos, hacían al ser en total, digamos, para, digamos, tener un consenso, trajeron a un séptimo que este sí podía ver, y él, digamos, le transmitió la realidad de qué es lo que era y demás, como para cerrar, digamos, como que cada uno contó su realidad, digamos, lo que sintió, lo que podía pasar o ver por sí mismo, y el séptimo, digamos, le transmitió la totalidad, digamos. Eso, no sé si terminaba ahí. Hasta ahí. Che, la parte de los nadadores y los delfines. Ah, no, y comieron perdices, tampoco. No, tampoco. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, y alguien que diga, bueno, faltó que le quiera contar a Federico, ¿no? Tal cosa. Sí, de allá. Sí, que no era, en realidad no se lo tenían que describir a un rey. El rey tenía el elefante y entonces los ciegos fueron a verlo. A conocerlo. De a poco. Sí, por partes. Yo opiné yo. Pero como que cada cosa al principio como que escribía algo que no lo estaba que ellos interpretaban que era. O sea, es importante el detalle que dice cada uno. Que para uno es liso, para el otro es muy rugoso, para el otro era simplemente con la cola que era como una... O sea, el detalle de que cuenta cada uno. Un árbol, Eso es el otro importante. era como una pared, pero... Es como la postura de cada uno. Claro. En el todo era lo mismo. Era lo mismo. Claro, todos tenían La unión de las partes. claro, el mismo, o sea, tenían diferentes, ¿cómo te dijera? Para mí creo que no puedo explicar. Como opiniones. Opiniones. Niño. Creo que lo describían en un solo. Contar otra canción. Que ninguno estaba equivocado. En realidad ninguno estaba equivocado. Como cada uno se enfocaba en una parte, Claro. Bien. en su parte. Y vino el séptimo, digamos, y digamos, unificó, digamos, un poco todo. Genial. Bueno, no, esto era una actividad para pensar esto, digamos, la importancia de la comunicación, de cómo la comunicación va variando mientras pasa de uno a otro. Eso que acá era una actividad que les Teléfono breve, compuesto. rapidísimo. Porque Teléfono una compuesto. jugada al teléfono. Sí, Las cosas están quedando es la misma lógica, digamos, pero es como para imagínense que acá estamos, no hay diferencia en tiempo y hay cosas que, por ejemplo, a mí sí me quedó llamando la atención era que cada sabio describía al elefante no diciendo yo toqué el colmillo, para él el elefante al haber tocado el colmillo, el elefante era De tal liso manera. y tal de tal manera.
el otro al haber tocado, pero no decía, no, yo porque toqué. Por ejemplo, eso me quedó a mí. Entonces, viste, cuando vamos viendo la comunicación. Ninguno de todos tocó todo el animal, sino una parte. Exactamente. Bueno, pero ahí es donde también entra en juego algo. ¿Con qué información vos te acercás a algo? Porque si a vos te dicen, che, mirá, esto empieza acá y termina acá, vos tenés otra apreciación personal. Ahora, cuando te dicen, es esto, y vos te centrás en esta información previa con la que abordás una situación, te quedás en esto. Es decir, lo que dijo, el que dijo que era una serpiente va a hacerse pensar, eso es una serpiente, a mí vos no me podés decir. Ahora, si el problema empieza acá o el conflicto, lo que otra vez dice, no, esta es una parte, y seguí, o sea, ahí es cuando entramos en juego, con qué información yo me acerco a algún lugar, a lo que sea. O sea, ¿cuál es lo que previamente tengo para poder decir? Yo lo traigo a lo que dije recién de la asamblea. ¿Con qué información me trae el delegado a un lugar, yo como representante, como parte a una asamblea, si no tengo conocimiento de lo que ocurre adentro? Entonces, si yo me quedo con que no me dieron más o menos un pantallazo general que me permita tener una mirada donde pararme, voy a quedar también muy atado y muy sujeto a lo que pase en ese momento, nada más. Lo cual nos deja muchas veces mal parado en algunas situaciones. Cuando no miramos todo el conflicto. Para eso necesitamos información previa. Y varias voces, digamos, para ir construyendo eso, que era lo que iba pasando en el cuento. Que acá les voy a romper una idea: el séptimo sabio no existe en ningún lado. No hay alguien que pueda ver todo, digamos. Siempre, pero cuantas mayores voces tengamos, mayores descripciones, va a ser mejor, digamos. Esa descripción que podamos hacer del elefante. El elefante puede ser la falta de personal. Digamos, bueno, y che, ¿qué opina el rey? Si nos quedamos con la voz de uno solo, con mi propia voz, imposible. Ese sabio pensaba que el elefante era suave y chiquito. Pero lo veo de ahí, digamos. Entonces, por eso lo traía como una actividad más recreativa para cerrar nada más, de la importancia de la comunicación, de escuchar la voz del otro y de construir a partir de eso nuestro propio relato, y de que esa comunicación siempre está distorsionada, no por una cuestión, ¿cómo se dice? Una cuestión hay cosas que consciente de que yo te quiero contar mal. A veces porque se te van pasando las cosas, te olvidaste, le prestaste más atención a una, a otra le prestó a otra. Te entró una llamada en el medio. No, pero también esto también ayuda a por ahí a entender que como yo les decía, a ver, todos nos paramos en una verdad que decimos que es única porque es mi verdad. La verdad mía va a ser la única, obviamente. Y en esto también creo que también se queda como idea de que más allá de que lo que el otro diga parezca que está fuera de lugar, en realidad no hay que tampoco desestimarlo. Vamos a decirlo así para no decir otra cosa, pero sí, desestimar la visión que tiene de este problema, porque es una visión personal y muy acotada a su propia realidad. Yo le decía que en realidad lo que dije acá es que en realidad todos tenemos un pedacito de realidad. Lo que vamos a terminar haciendo es generando una realidad que la vamos a armar en pedazos. Y como bien dijiste vos, no existe el tipo que pueda tener esa visión tan global de decir esto se hace así. Salvo los Illuminati y salvo los... el tipo ya estaba en la conspiración. Entonces, por ahí ver que esa realidad la construimos entre todos y que no hay comentarios que sea fuera de lugar. Es un comentario que suma al comentario general de ver cómo hacemos en general. En eso digo yo de no menospreciar ni ningunear al comentario de ningún compañero, porque ese comentario tiene su propia impronta, su propia voz, y es su propio momento que él necesitó contar su propia realidad, que quizás no se condiga con la realidad general, que suele pasar a veces. Hay uno solo que te discute una sola cosa y el resto no te discute. Eso no pasa en la asamblea. Hay un montón que hay uno que te discute, pero en eso, ahí donde hablo del delegado, para saber si ese que me discute por una cuestión de su propia realidad, o ese me lo está discutiendo porque tiene detrás
este Otros doble discurso de con qué necesidad, o los famosos rompe asamblea que lo hay, el tipo que empieza a gritar y empieza a buscar pelea y ahora te voy a cagar a trompada para generar que esa asamblea no genere un consenso entre los trabajadores. Esas cosas no pasan. Y en eso necesitamos tener esta mirada un poco más amplia que nos dan siempre los que están viviendo el día a día. ¿Qué son ustedes? Ustedes la viven todo el día. No, sí, ya lo. Prometo que miren que vengo con la promesa propia de tratar de no hablar, ¿eh? Estaría anotando. No, si está bueno que hable. Pero yo les prometo que yo trato con toda la